En su primer llamado a predicar a Nínive, el profeta Jonás desobedeció. Quiso huir de la presencia de Dios, pero Dios tenía preparado un gran pez que lo tragó vivo y lo mantuvo 3 días y 3 noches dentro del vientre de este gran pez. Y de esa manera Jonás aprendió, y nosotros aprendimos juntamente con él, que huir de la presencia de Dios es imposible. No hay manera. Jonás estaba desobedeciendo y quería huir de la presencia de Dios. Eso es imposible. Eso también lo debemos aprender nosotros. Mejor es ponerse a cuentas con Dios. Cuando en nuestra vida hay incredulidad, hay desánimo, hay pecado, es mejor ponerse a cuentas con nuestro Dios. También aprendimos con Jonás que desobedecer a Dios es muy costoso, tanto para el que desobedece como para el entorno alrededor de él, sus amigos, familiares, su empresa. Eso lo vimos en el ejemplo de Jonás con los marineros y con los otros pasajeros del barco. Todos estaban afectados y estaban a punto de morir por el pecado de Jonás, por la desobediencia de Jonás. Pero también vimos con gran alivio y para nuestro gozo que Dios escucha la oración. Escucha la oración de arrepentimiento y está totalmente dispuesto a perdonar. Y así lo hizo con el profeta. Y entonces nosotros podemos confiar que Dios está dispuesto también con nosotros a perdonarnos a nosotros. Lo que Él está esperando es que nosotros vayamos a Él, que nos postremos delante de Él pidiéndole perdón si es que andamos por ahí faltos de fe, no creyendo todo lo que Dios dice que debemos creer. Si nos acercamos confiadamente al trono de gracia de Dios, debemos estar seguros que Él estará ahí dispensando gracia, misericordia y el oportuno socorro que necesitamos. Y así puede ser la situación más simple, incluso a nivel humano, o puede ser la situación más grave y más oscura. Dios está ahí, dispuesto a recibirnos, dispuesto a escuchar oración y a entregarnos su gracia, su misericordia, el socorro que necesitamos. Hoy revisaremos lo que sucedió con Jonás después de que fue vomitado por el gran pez. ¿Qué pasó con Jonás después de eso? Y nos podremos gozar viendo la misericordia de Dios, una misericordia que se extiende a todo aquel de quien Él quiere tener misericordia. Y vamos a ver cómo su perdón se extiende a todo aquel que cree su palabra, que cuando escucha su palabra cree. Es lo que pasó con este pueblo de Nínive, según lo vamos a estudiar hoy. Cuando alguien escucha la palabra de Dios y se arrepiente de su pecado, Dios es fiel y perdona. Sigamos pues, hermanos, gozándonos al admirar el carácter de nuestro Dios. Y como cantábamos y se oraba, admirándonos y gozándonos porque Él es soberano, porque Él tiene absoluta autoridad sobre su creación, porque Él interviene de manera milagrosa en la vida de cada uno de nosotros y a través de la historia de la humanidad, con el propósito de acercarnos a Él, de mantenernos junto a Él. Alabemos su nombre, su gracia, su misericordia y su paciencia para con nosotros. Amén. Señor, bendito seas. Verdaderamente estamos asombrados y maravillados porque tú eres un Dios único, porque no hay otro Dios como tú. Un Dios al que le pertenece el poder y la misericordia. Un Dios
que siempre actúa conforme a la perfección de todas sus virtudes, para bendecirnos, para acercarnos a ti, Señor, donde hay plenitud de gozo. Bendito sea tu nombre. Te damos gracias hoy pidiéndote que abras nuestro corazón y que podamos verte con más claridad cada día, conocerte, estar cerca de ti, Señor, para que nuestros pensamientos se vayan alineando con tus pensamientos, para que nuestro corazón se vaya sintonizando con las intenciones de tu corazón. Y como nos decía Edwin, no solo etnias, sino toda persona que no tiene a Dios está en un gran riesgo de muerte eterna. Así que las etnias más alejadas te necesitan, pero también te necesita nuestro vecino más cercano. Danos el valor, Señor, danos la gracia de poder compartir con ellos tu palabra. Ya sea lejos o cerca, que nosotros estemos dispuestos a presentarles tu evangelio de gracia, Señor, para que ellos sean salvos. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Es el texto, es el título del texto que vamos a estar considerando hoy. Y vamos a leerlo. Capítulo 3 del libro de Jonás dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Versículo 6: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Jonás experimentó un encuentro profundo con Dios en aquellos 3 días de total oscuridad. Estuvo en una comunión estrecha con Dios, orando a Dios, pidiéndole perdón seguramente, rogándole para que lo librara de aquella prisión oscura. Y no sabemos cuánto tiempo pasó después de que él salió del vientre del pez. El caso es que Dios por segunda ocasión vuelve a dirigirse a Jonás y dice el versículo 1 y 2: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. La respuesta de Jonás es totalmente diferente hoy, radicalmente opuesta a la primera. El versículo 3 y el versículo 4 nos dan cuenta de eso. Y se levantó Jonás y fue a Nínive. Ya no se quiso ir a Tarsis, ¿verdad? Había aprendido algo. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová.
Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Hay una aclaración del texto que se me hace muy elocuente. Dice que Jonás obedeció conforme a la palabra de Jehová. Es interesante esa aclaración y creo que es muy elocuente porque enfatiza o pone de manifiesto que Dios siempre cumple su voluntad. La primera vez le había dado el mismo mandato y Jonás no quiso ir, no quiso obedecer. Hoy le dice otra vez lo mismo, la misma orden. Y dice, y Jonás fue conforme a la palabra de Jehová. Pone de manifiesto esta aclaración que Dios siempre cumple su voluntad, pero también que Jonás finalmente sujetó su voluntad a la voluntad de Dios. Y dijo: Señor, está bien, obedezco, esta vez obedezco. Esta vez incluso le salió más económico a Jonás. No tuvo que irse a Jope, gastar en el boleto del barco, pasar por la situación terrorífica. Dijo: Señor, esta vez voy conforme a tu palabra. Ahora, Nínive se describe, como lo podemos ver, como una gran ciudad o como una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, según el versículo 2 y 3. Esto, hermanos, ha dado pie a que muchos críticos, estudiosos, comentaristas duden de la veracidad de esta historia, diciendo: pues, ¿de qué tamaño podría ser Nínive, que es de 3 días de camino? Datos arqueológicos actuales nos dicen que esta ciudad tenía un perímetro de unos 12 kilómetros, la pura capital, Nínive. Otros comentaristas dicen: sí, pero si consideramos todos los pueblos o municipios aledaños, el perímetro podría crecer hasta un perímetro de unos 90 o 100 kilómetros. Ciudad realmente más grande. Otros comentaristas dicen: no nos confundamos. Cuando dice que era una ciudad muy grande, en extremo, lo que debemos entender no es tanto su tamaño geográfico, sino la importancia de su influencia, de su poder como la capital de Asiria. Lo cierto es que Dios, al final del capítulo 4, que por cierto les aviso, veremos el próximo domingo si Dios quiere, nos dice que ahí vivían más de 120,000 personas. Ese es un dato de un censo hecho por Dios, totalmente fiable. Más de 120,000 personas. Buscando una comparativa, hace unos 3, 4 años, Delicias, la ciudad de Delicias, tenía 150,000 habitantes. Entonces podemos imaginarnos a Nínive del tamaño de Delicias. Así es que los que viajan para allá, cada vez que vayan llegando a la ciudad, imagínense cómo sería llegar a Nínive, pero una ciudad totalmente amurallada, y entrar solo a predicarle a más de 120,000 personas. Pero entonces, ¿cómo entender esto de la gran ciudad y los 3 días de camino, hermanos? Bueno, yo creo que podemos descifrarlo si vamos al versículo 4, donde dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Podríamos leer erróneamente diciendo: Jonás entró, caminó un día y empezó a predicar. Ese sería un error de lectura. No es de que Jonás entró a Nínive, caminó un día y después empezó a predicar. No. Más bien, lo que debemos entender es que durante la primera jornada de su ministerio, predicaba el mensaje. Y lo predicaba por todos los barrios, lo predicaba en los mercados, en las plazas, en los callejones,
en barrios peligrosos, en otros no tanto. Y seguramente la gente se juntaba para escuchar, y algunos preguntaban, algunos se asustaban de muerte porque les estaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Un mensaje terrorífico. Los habitantes de Nínive reconocieron a Jonás como un israelita, profeta además de Dios, que venía a darles esa advertencia. Entonces cuando Jonás caminaba por las calles y se detenía, cuando había un grupo, empezaba a dar esta advertencia, y seguramente corría la voz y le hablaban a otros vecinos: vengan porque nos están dando un anuncio de que vamos a ser destruidos. Y se empezaba a juntar la gente. Entonces Jonás avanzaba unos cuantos metros, kilómetros, de una plaza a otra, de un barrio a otro, y predicaba esto: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y también tenía que ir a comer, y también tenía que descansar, y también tenía que ir a tomar agua, y también tenía que ir a otras cosas que todos sabemos que tenía que ir Jonás. Entonces terminó la primera jornada, pero él había predicado. Entonces, camino de un día podemos entenderlo como el recorrido de una jornada en la que el profeta iba predicando el mensaje de advertencia de Dios, y no como el caminar continuo y sin parar de un día predicando. No sé si me explico. ¿Vemos la diferencia? Entonces, hermanos, los 3 días de camino en el versículo 3 pueden significar el tiempo que le tomaría a Jonás, de manera lógica, de manera humanamente posible, cubrir con su mensaje a todos los pobladores de Nínive. Lo cierto es que en la primera jornada él predicó esto, y ya leímos lo que hicieron los hombres de Nínive. Al oír, creyeron a Dios. Ahorita llegamos ahí. Si alguno de ustedes ha estado en alguna campaña de evangelización, muy poquitos, y lo sospeché desde un principio porque es algo que ya casi no se practica. Han cambiado las condiciones, han cambiado mucho las condiciones, pero yo tuve en alguna ocasión la oportunidad de estar en una campaña de varios días en un poblado que se llama La Barca, Jalisco. Y estuvimos un grupo de jóvenes y de adultos salimos de Torreón y fuimos específicamente a predicar la palabra en La Barca, Jalisco, hace un montón de años. Y estuvimos varios días predicando. Y hermanos, eso no significa que caminábamos todo el día y no se acababa el poblado de La Barca y seguíamos predicando. Significa lo que les acabo de decir, ¿de acuerdo? Predicábamos un poco, contestábamos preguntas, descansábamos, nos íbamos a bañar y al día siguiente continuábamos. Esa misma lógica tiene para mí esta descripción de los días para cubrir Nínive. Ahora, el dato real es el que Dios nos da. Había más de 120,000 personas ahí. Y como ya les dije, un equivalente actual puede ser la ciudad de Delicias, una ciudad grande, una ciudad extendida también. Ahora recordemos que Nínive era una ciudad gentil. Eso significa que no pertenecía al pueblo de Israel. Y cuando él iba predicando, le iba predicando a gentiles, cosa que Jonás no estaba acostumbrado. Jonás era un profeta para el pueblo de Israel, no para los extranjeros. Sin embargo, obedeció y empezó a predicar. Y como lo leímos, pero vale la pena leerlo de nuevo: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Este es un milagro, hermanos, portentoso. Toda una ciudad de más de 120,000 personas, al oír el mensaje del profeta de Dios, dice: los hombres de Nínive creyeron a Dios.
y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Qué tremendo, ¿no? Imagínense a Jonás: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y la gente se agolpaba y creyendo. Todos dijeron: vamos a proclamar ayuno, vamos a vestirnos de cilicio. Esto quiere decir, el cilicio son unas ropas negras, oscuras, de una tela muy áspera, muy rasposa, que se usaba como señal de duelo, como señal de arrepentimiento. Y todos ellos dijeron: vamos a proclamar ayuno, nos vestimos de cilicio. Y cuando la noticia llegó al rey, dice ahí el texto, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, es decir, de su trono, ¿verdad? Se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. El rey de Asiria se despoja de sus ropas reales, se pone el cilicio, es decir, esa túnica negra, áspera, que nadie quería tener del diario, porque era una muestra de duelo, de aflicción, de arrepentimiento, de luto, de pérdida. Y dejando su trono se sienta sobre ceniza, que era el complemento típico de aquellos tiempos y de aquellas regiones para expresar un profundo duelo. El mismísimo rey se estaba humillando ante Dios, igual que su pueblo. Y no se quedó ahí el rey, hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, es decir, practiquen ayuno. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Esto pasó hace muchos años, hermanos. Hoy en día nosotros en Cristo sabemos, conocemos un poquito más el corazón de Dios, y sabemos que Dios es fiel y justo para perdonarnos, y que es misericordioso para perdonarnos. Pero ellos no conocían a Dios, eran un pueblo extranjero, tenían un montón de dioses ellos, pero no tenían a Dios, al Dios verdadero. Y cuando llega este mensaje y ellos creen a Dios, yo estoy convencido de que Dios empezó una obra formidable en el corazón de más de 120,000 personas, al grado de que el rey proclamó, decretó, diciendo: todos conviértanse, clamen a Dios fuertemente, pídanle a Dios. Quizás se arrepienta de hacernos el mal que está diciendo que nos va a hacer, de destruirnos en 40 días. Y todo el pueblo vestido de cilicio, sentado sobre ceniza seguramente, incluidos los animales. Esto es un dato impresionante. Bueyes, ovejas, caballos o lo que tuvieran, todo cubierto. Y los animales también tuvieron que practicar el ayuno. Ahora, por decreto, difícilmente la gente se arrepiente y cree. El asunto es que aquí el pueblo creyó antes de que el rey emitiera el decreto. Porque dice que cuando en el primer día Jonás predicó, los hombres de Nínive creyeron, y desde el mayor hasta el menor proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Ellos ya habían creído, no necesitaban el decreto del rey. Su conversión era individual, era personal. El pueblo creyó antes de que oyera el mensaje antes que oyeran el decreto del rey. Ellos creyeron desde el día 1 que escucharon a Jonás. Arrepentidos, clamando a Dios, buscando el perdón de Dios.
¿Y qué hizo Dios? El versículo 10 nos dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Hay esperanza para nosotros también hoy. Dios ve nuestro corazón. Si Él ve arrepentimiento en tu corazón, si Él ve que tú te conviertes de tu mal camino, le pides perdón, Dios te perdona. Realmente el deseo de mi corazón es que ninguno de los que estamos aquí y de cualquiera que haya faltado hoy, pero que asiste regularmente con nosotros, que ninguno de nosotros tenga incredulidad en su corazón. Que ninguno de nosotros dude y diga: no, es que yo he sido tan malo en mi vida, he hecho cosas tan terribles que no tengo remedio. No importa, amigo, hermano que estás aquí, no importa la gravedad de tu pecado. Si tú vas con un corazón arrepentido delante de Dios, Él es fiel y justo y Él te perdona. Y si tú ya eres creyente y estás en una situación de amargura o de incredulidad o de alejamiento de Dios, o estás poniendo otras cosas primero que Dios y te estás enfriando en tu relación con Él, este es el momento de romper con eso y de pedirle perdón a Dios, de arrepentirte delante de Dios y de rogarle, así como decía el rey: hay que rogarle, hay que clamar fuerte. Quizás se arrepiente del mal que está pensando hacernos. Quizá él todavía no tenía ni siquiera una esperanza firme. Hermanos, nosotros sí la tenemos. Nuestra esperanza firme es el Señor Jesucristo. Entonces acerquémonos a Él, pidiendo perdón por nuestros pecados. Y si alguien no está todavía seguro de estar en Cristo, este es el día, este es el momento. Clama a Dios fuertemente y pídele que tenga misericordia de ti, así como lo hizo este rey y todo este pueblo. Pídele fuertemente, clama fuertemente. Me gusta la expresión que usó el rey de Nínive. Clamen fuertemente a Dios. Quizá Él se arrepentirá. Quizá Él no nos hará lo que dice que nos iba a hacer. Y esa oportunidad es para ti hoy, que estás aquí. Clama fuertemente a Dios y pídele perdón. Ahora hay una cuestión importante aquí que debemos de considerar y que enfatiza la soberanía absoluta de Dios, pero también su misericordia. Hay un salmo, me parece el Salmo 62, que dice que el poder es de Dios y de Él es la misericordia. Darían la impresión de ser dos extremos, pero no es así. En Dios eso es la perfección. Nosotros sí podríamos pecar en eso, decir: yo soy puro poder, yo soy pura influencia, puro jefe, puro líder, y no tengo compasión de nadie. O podríamos estar en el extremo: no, yo soy pura misericordia, pero me falta poder, me falta influencia. No, nuestro Dios es perfecto, hermanos, y a Él le pertenecen el poder y la misericordia. Y cuando todos recordaremos que cuando un profeta de Israel predicaba algo en nombre de Dios, ¿se acuerdan cuál era la prueba para decir esa sí es palabra de Dios? La prueba consistía en que todo lo que el profeta dijera, diciendo, argumentando que era palabra de Dios, la prueba consistía en que aquello profetizado se cumpliera. Si no se cumplía, entonces no era palabra de Dios. ¿Qué profetizó Jonás como profeta de Dios? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y en los primeros días no pasó nada. No pasó nada. Y alguien podría decir: y no pasó porque Dios los perdonó. Y seguramente al término de los 40 días no ocurrió la destrucción de Nínive.
Estamos hablando del año 750 más o menos antes de Cristo, y la destrucción real de Nínive ocurrió en el año 612 antes de Cristo. 100 años después, por lo menos. 100 años, no 40 días. Entonces alguien podría decir, bueno, ¿y qué pasó aquí con Dios? Entonces ¿no era palabra de Dios o qué pasó? No, lo que pasó es que además de esa prueba de legitimidad de la palabra de Dios, Dios también dijo allá en Jeremías: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Aquí está, y vemos que Dios es fiel consigo mismo, con su palabra. Dios, hermanos, no está obligado a nada y con nadie, sino exclusivamente con Él mismo, con los designios de su voluntad, para ejecutar las cosas como Él quiere y como Él ha decidido. Pero también ya lo había aclarado: yo voy a profetizar contra otros pueblos, pero si esos pueblos se arrepienten, yo les voy a perdonar. ¿No es fiel nuestro Dios? Nos conviene que Dios sea fiel como Él. Él es inmutable y todo lo que dice su palabra Él lo cumple al pie de la letra. Esta porción de Jeremías viene después de que Él nos da el ejemplo o la alegoría con el alfarero. ¿Recuerdan? Aquel alfarero que está preparando algo con el barro y se le cae el barro. Quizá ya llevaba un inicio de alguna vasija, y el alfarero toma ese barro y vuelve a trabajar y hace una cosa totalmente distinta. Y Dios le dice a Jeremías y al pueblo de Israel: si el alfarero tiene potestad sobre el barro para hacer con la misma masa cualquier cosa, ¿no tendré yo más autoridad y más poder de hacer con ustedes como yo quiera? Por supuesto, Señor, tú eres el creador y por lo tanto el dueño de nuestras vidas. Y eso nos debería de llenar de gozo, hermanos, porque las intenciones del corazón de Dios son nuestra santificación, son nuestro bien. Él quiere acercarnos a Él para que estemos contemplando con Él su gloria. Vemos pues, como decía hace un rato, que Dios no está obligado a nada con nadie, sino consigo mismo. Él estaba siendo fiel a su palabra. Dios puede cambiar corazones y quiere cambiar corazones. Aquí vemos el ejemplo con Nínive: 120,000 personas, más de 120,000 personas cambiadas por el poder de Dios, por el poder de su palabra. Nínive se arrepintió y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Esto conforme al principio que leímos en Jeremías. Hermanos, aquí podemos ver una secuencia. ¿Qué fue lo primero que tuvo que pasar para que Dios perdonara? Lo primero que tuvo que ocurrir es que se predicara la palabra de Dios. Jonás predicó. ¿Cuál fue el siguiente paso para que Dios perdonara? La gente de Nínive oyó y creyó, se arrepintió. Y con un corazón que oye la palabra de Dios, que cree a Dios y se arrepiente, ¿qué es lo que Dios hace? Dios perdona. La misericordia de Dios, y Él perdona. Hermanos, alabemos a nuestro Dios por su misericordia para con nosotros. Somos beneficiarios directos, los que estamos hoy aquí, de esa gran misericordia que aún no termina, que es nueva cada mañana, que es continua. Estás tú y estoy yo aquí, tú sentado y yo de pie, por la pura misericordia de Dios.
Por su misericordia no hemos sido consumidos, hermanos. Eso merece que lo alabemos, que cantemos a su nombre, que gritemos de alegría, que peguemos brincos de este alto, de júbilo, diciendo: Señor, gracias, gracias, porque siendo yo peor que Jonás, tú tuviste misericordia de mí. Porque Jonás, vemos el registro, desobedeció una vez. ¿Cuántas veces he desobedecido yo? ¿Cuántas veces has desobedecido tú? Tenemos un gran Dios, hermanos. Y vamos a ver las reflexiones finales. Jonás predicó la palabra de Dios y toda Nínive se arrepintió creyendo a Dios. Y aquí viene para nosotros. Nosotros tenemos el evangelio de Dios y tenemos el mandato de predicar el evangelio. Igual que Jonás. No es nada más Manuel el responsable de predicar el evangelio, o Edwin allá en las misiones. Tú, hermano, cada uno de nosotros, tú que estás aquí escuchando la palabra, tú tienes el evangelio de Dios y tú tienes el mandato de Dios de ir a predicar ese evangelio. Y como decía al principio, sea con el vecino más cercano, o si la voluntad de Dios así lo pide, a la etnia más alejada de nuestra casa. Pero nosotros tenemos el evangelio y tenemos el mandato de Dios. La obra no es de nosotros. La obra en el corazón de los más de 120,000 personas es de Dios, fue de Dios. Y de igual manera, la obra en el corazón de todos aquellos a los que tú y yo les hablemos de Cristo es de Dios. Dios es el que cambia corazones. Dios es el que regenera, esto es, Dios es el que hace nacer de nuevo por su grande misericordia. Él perdona si ellos creen y se arrepienten. Dios desea que todos los hombres se arrepientan de sus pecados y Él está dispuesto a perdonar. Eso es lo que hay en lo profundo del corazón de Dios. En primera instancia, Él no quiere destruir a nadie. Él da oportunidad una y otra vez de que escuchen la palabra de Dios y finalmente se rindan ante Dios. Aquí la pregunta es, hermano, ¿obedeceremos a Dios predicando el evangelio? ¿Hace cuánto que no predicas tú el evangelio? No es otra vez, no es señalar a nadie, no tenemos que responder. Dios sabe, conoce nuestro corazón, conoce nuestros días, nuestro hablar, nuestro sentarnos, nuestro levantarnos, conoce todo lo que hacemos. ¿Hace cuánto no compartimos el evangelio? Hermanos, a veces nos da vergüenza, a veces nos da miedo, a veces simplemente no nos interesa y lo tenemos en la última parte de la lista de nuestras prioridades. Pero no debe ser así. Tú y yo tenemos el evangelio de Dios y tenemos el mandato de compartirlo. Hasta ahí llega nuestra responsabilidad. La obra en el corazón de la persona es de Dios. Él puede regenerar un corazón con un mensaje simple. Tú no necesitas un doctorado en teología para ir a predicar. Necesitas tener a Cristo morando en tu corazón. Ese es el reto para nosotros, hermanos. ¿Obedeceremos a Dios predicando el evangelio? Bendito Señor, sí queremos pedirte perdón porque hemos sido negligentes para presentar tu palabra. Y en algunos casos hemos sido negligentes por años sin compartir tu evangelio a nadie, Señor. Perdónanos. No queremos seguir ahí, no queremos seguir creyendo que solo nosotros merecemos tu misericordia. Te rogamos que quites cualquier obstáculo que nos está engañando e impidiendo compartir las buenas nuevas. Sea miedo, sea vergüenza, sea un pensamiento de sentirnos incapaces. No, Señor, quita todo obstáculo, quita toda excusa.
y que nosotros podamos con todo gozo saber que las buenas nuevas son para todos, para todo aquel que cree, y saber que tú nos acompañas en ese momento de presentar tu evangelio y sabiendo que tú eres el que transforma corazones. Bendito sea, Señor. La salvación te pertenece a ti. En Cristo Jesús te damos las gracias y nos ponemos en tus manos, Señor. Amén.